Hola gente de YouTube, aquí Creatbast presenta una teoría de Wattpad. La teoría no es mía, todo crédito a sus respectivos creadores. El link del creador de Wattpad estará en la descripción. Sin más, empecemos. Auge. Flash. El mar se agitaba y rugía salvajemente debido a los fenómenos antinaturales que provocaban tempestades y desorden en su apogeo. Golpes imposibles de ver para el ojo humano, más que ondas apenas visibles causadas por ataques coordinados y contrarrestados capaces de romper la barrera del sonido. TSK, no estamos llegando a nada, papá, gritó una voz que contenía cierta molestia, la angustia y la irritación debido a que no quería seguir con lo que estaba haciendo. Maldición. Me está superando por completo y no me está tomando en serio. Pensó, aunque la razón también era que él se contenía para que su padre no supiera que él es más fuerte. Debido a lo que descubrió en la habitación del tiempo, no solo se estaba sintiendo superado, sino que su padre parecía que no lo tomaba en serio, aunque no se dejaba sorprender como la última vez cuando lo alejó con su ataque más poderoso y así evitar que Cell se fusione con la sexy rubia. Vegeta lo había oído pero poco le importó, sus ataques siguieron pero Trunks se seguía defendiendo bastante bien. Tenía que dárselo a Junior, un sentimiento comenzaba a resurgir dentro de él, ¿era orgullo o tal vez molestia, irritación? No lo sabía con certeza, o tal vez sí, pero era demasiado orgulloso como para admitirlo. Un Saiyajin jamás haría tal cosa como mostrar compasión o sentimientos humanos absurdos, y menos alguien de su linaje. No eran blandos, la guerra y las batallas eran su orgullo, su razón de vivir, y como príncipe guerrero de su raza, el amor fraternal no estaba en su mente. El joven Saiyajin vio una leve distracción de su padre y aprovechó esta oportunidad. En menos de un segundo se acercó a él a su máxima velocidad, contrajo su puño y, contrario a conectar el golpe a la cara quien debía ser su padre, fue esquivado en último momento. Por un momento el joven se permitió un leve sorpresa, pero no era como si no lo esperase. Antes de que hiciera algo, un fuerte agarre en su muñeca por parte de Vegeta lo sorprendió y pronto la rodilla del Saiyajin más veterano se encontró en el pecho del peli azul, haciendo que escupiera algo de saliva. Vegeta sonrió salvajemente. Sorprendente, pero no demasiado. El elogio, pero el dolor fue tal que Trunks se permitió retroceder un poco para recomponerse. Vegeta solo lo dejó sin esperar nada menos y solo lo miró, poniendo una cara más seria. Tratando de recoger todo el aire que pudo, trató de respirar pero solamente se podía oír sus constantes jadeos. Poco a poco se recuperó con la respiración levemente entrecortada, luego miró a su padre en consternación y enojo. Es muy fuerte, pero no puedo hacer nada si no uso el máximo de mi poder. Entonces, ¿qué hacer? Eran sus pensamientos mientras intentaba sopesar sus opciones o de alguna manera elaborar alguna estrategia para incapacitar temporalmente a su padre. No le gustó mucho la idea de dañar a su sangre, pero no había otra opción. De pronto, el enfoque de Trunks y Vegeta cambiaron cuando sintieron una explosión de ki. ¿Qué está sucediendo? Ese ki es de Cell y está, ambos mirando en cierta dirección. Vegeta alzó una ceja curiosa y pronto una sonrisa de emoción apañó sus rasgos. No sabía cuánto tiempo había pasado desde su retención e intentos de Trunks para detenerlo, cosa que resopló mentalmente ante la idea de que su hijo fuera capaz de derrotarlo, pero ante la larga espera que tuvo que soportar para darle a Cell la oportunidad de hacerse el ser perfecto como se hacía llamar. Sin duda, será una batalla que valga la pena y agitar a sus células Saiyajin, pero sabía que no debía elevar tanto sus expectativas, tal como estaba ahora, completamente lleno de su orgullo. Aún así no creía que Cell fuera la gran cosa. Cell ha cumplido su objetivo, pero veamos qué tan eficiente es su poder. Se dijo en pensamientos. Rápidamente se envolvió en su ki dorado y despegó a gran velocidad. Al ver esto, el joven Saiyajin lo siguió detrás para no perderse este evento que sin duda sería un terrible augurio para el futuro de la Tierra. No es como si a Vegeta le importe de todos modos, él solo quería su pelea. Para Trunks, todo era un caos y Chop en su mente corría a 1 milla por segundo en las implicaciones que ubican el incremento repentino de poder que exudaba Cell. Estaba lejos, pero repentino como era, se sentía como si estuviera a solo unos pasos cerca. A este paso parecía que estaba a punto de alcanzar sus poderes. Era alarmante la velocidad en la que su ki iba en aumento. Miró a su padre expectante y de manera interrogativa, pero sabía claramente que no obtendría nada del hombre. Por el momento no era importante y ciertamente había asuntos más urgentes por atender. No ayudó el hecho de que el bioandroide sea la principal razón de sus problemas. Recordaba vagamente aquella conversación en la que Piccolo les informó acerca de Cell y cómo llegó del futuro en su máquina del tiempo.
Era difícil de creer que él bajara la guardia así y se dejara matar sin pelear, era frustrante saber eso pero lo dejó en el fondo de su mente por ahora. Archivó esa información para más tarde. Pensando en el tema, nunca se les ocurrió a él ni a Gohan Sensei buscar las bases perdidas de los androides a fondo debido a que los androides ya eran una amenaza por sí mismos y ciertamente, una búsqueda así tomaría tiempo que el joven yo de ese tiempo no desperdició para dedicarse al entrenamiento y hacerse más fuerte junto a Sensei. Pensando en eso, su objetivo siempre era ayudar a su sensei para derrotar a los androides pero, al recordar ver su cuerpo tendido en medio de los escombros, sin moverse, todavía recordaba la mirada muerta en sus ojos, aquella luz de espíritu inquebrantable y a veces amables que mostraba a sus seres queridos y te decía que todo estará bien, que pase lo que pase no habrá nada que detenga su deseo de proteger. Recordar aquella mirada cuya luz le fue arrebatada, la ira y el dolor que sintió fue tanto que no le importó su despertar, el Super Saiyajin era lo menos importante en ese momento. Él lloró y por primera vez se quebrantó. Ambos Saiyajins llegaron al terreno cuyo paisaje mostraba los estragos con unos cuantos daños visibles por allí y por allá. Pero eso no era lo importante, lo que realmente era inquietante es que el paisaje comenzaba a cambiar en tonos de colores variados, siendo el epicentro de todo esto, Cell. Krillin se encontraba cerca pero no tanto, el ki que expulsaba Cell era denso, muy potente capaz de crear una barrera apenas visible haciendo imposible el acercarse. Maldición, ya es tarde desde el templo gracias a las habilidades que adquirió al fusionarse con Kami, Piccolo observó el gran giro de los acontecimientos con una mezcla de horror, incredulidad, miedo y se sentía terriblemente ansioso. Ese mal nacido de Cell apretó los puños con tanta fuerza que sus uñas se enterraron en la carne derramando la sangre de su raza. Por otro lado, a Ten Shinhan no le iba mejor, él podía sentir la terrible opresión que emitía el ki de Cell, no pude ser, incluso desde aquí su ki a. El hombre sin duda no tenía palabras para expresar lo que sentía en ese momento. Su cuerpo temblaba ante tal poder, incluso desde aquí, tiene un poder abrumador. Maldición, ese estúpido de Vegeta, Bulma quien estuvo callada por un rato miró a ambos con expresión confusa, no entendía lo que pasaba y los dejó así desde hace ya rato. No es por el simple hecho de que tenía que distraer al pequeño Trunks, bueno sí pero, ciertamente aquel que conocía como Piccolo le causaba miedo, no podría evitarlo, él era antiguamente conocido Piccolo Daimaku, o bueno, su reencarnación, de todos modos fue el que causó un reinado de terror hace unos cuantos siglos atrás, de no ser por el maestro Roshi y algunos otros maestros, no habría sido nada sencillo tratar con el famoso rey de los demonios o como se hacía llamar por sí mismo, así que con muchos sacrificios desafortunados, lograron sellarlo gracias a una técnica creada por Muten Roshi quien más adelante ganó la fama del nombre de la técnica conocida como el Mafuba. Dejando sus divagaciones del pasado, reconoció que este no era el mismo pero sea como sea, no podía olvidar aquella vez apareció en el Tenkaichi y destruyó la plataforma le causó un leve escalofrío, rápidamente sacudió sus pensamientos, ella sentía curiosidad, quería saber qué era lo que estaba pasando en la Tierra y si por fin, el planeta estaría en paz aunque la sensación de que algo malo estaría por suceder no le dejó tranquila, se mordió el pulgar para pensar en eso, de alguna manera se sentía inquieta, no ayudó el hecho de que el cielo estuviera cambiando, era extraño. Miró a su bebé, asintiendo para sí misma como si se hubiera puesto de acuerdo en algo, caminó hasta una cierta distancia para preguntar, ella era valiente pero no era una tonta, Piccolo sería tan intimidante como podría ser. Tomó una fuerte respiración para calmar sus nervios y habló, disculpen pero, ¿qué está sucediendo en la Tierra? Sorprendentemente, su tono de voz no se quebró, es más, no le tomó importa la facilidad con la fluyó su voz y siguió. ¿Los demás están bien? ¿Derrotaron a los androides? ¿Cómo está Trunks? Ella estaba con sinceridad, muy curiosa a saber lo que pasaba, pero también estaba sumamente preocupada por su hijo. ¿Vegeta? Él podía cuidarse solo y también era fuerte, y orgulloso, y no estaba mucho en casa, como sea, dejó sus pensamientos conflictivos de lado, por el momento mucha tenía curiosidad y no dejaría de seguir preguntando hasta que las respuestas sean satisfactorias o al menos aceptables. No sabía muy por era así pero luego. Supuso que porque era una científica e inventora formó su personalidad, se encogió de hombros ante tal observación de sí misma, tenía otras cosas más importantes por las que lidiar y apaciguar su curiosidad era una de esas.
El silencio que acompañó después fue muy desconcertante, ni Piccolo ni Tenshinhan respondieron y por el hecho de que ambos estaban tensos rápidamente su mente científica conectó los puntos y dedujo que algo andaba mal, una fuerte presión en su pecho la hizo sentir muy preocupada, cada segundo que pasaba se sentían como horas y la estaban carcomiendo. Tuvo que reinar en sus emociones para no estallar y exigir alguna explicación, se mordió el labio inferior y esperó pacientemente. No se dio cuenta que su hijo podía sentir su inquietud y lo estaba poniendo nervioso. Pronto comenzó a sollozar y el sonido llamó la atención de su madre que rápidamente lo acurrucó y me dio entre sus brazos. Sí, Josh, todo va a estar bien, pequeño Trunks. Verás, la repentina voz captó la atención de Bulma y a una velocidad que sorprendería al dios de la destrucción, se giró para ver a Piccolo quien comenzó a hablar repentinamente. Cell acaba de fusionarse con el androide número 18 y actualmente su poder se está elevando a cantidades sorprendentes. Bulma no dijo nada en ese momento, las palabras de Piccolo se filtraron en su cerebro tan rápido como oyó las palabras del Namek pero no podía entenderlo. ¿Cómo? ¿Y el control que construí y le di a Krillin para que los desactivaran? ¿Qué pasó? Ciertamente era inesperado, había puesto tanto esfuerzo e incluso pasó horas sin descanso con su padre para averiguar muy a fondo el funcionamiento y la conexión en el sistema implantado que ambos androides poseían y de cómo poder crear un control capaz de conectarse a ellos para desatar una reacción de cadena como si fuera un televisor, pero por más que intentó solo podía alcanzar un radio de menos 10 metros, era peor que usarlo Octo pero, no es como si ella supiese acerca de eso todavía. Se mordió la uña del pulgar para pensar, un hábito de la cual no puede evitar hacer al momento de resolver alguna clase de enigma. Pero no pudo seguir pensando más cuando la voz de Piccolo siguió dando su explicación. Desafortunadamente, Krillin no pudo hacerlo. Cerró los ojos por un momento para calmarse aunque sea un poco y pensar en sus próximas palabras con cuidado. Él destruyó el control después de encontrar a la número 18 e intentó ayudarlos para que escaparan lejos de Cell pero fue demasiado tarde. Él los encontró y bueno, ya ves, pasaron muchas cosas y ahora Cell se hizo con ella y su cuerpo está a punto de ser perfeccionado. Oh. Bulma guardó silencio ante eso, aquello explica el porqué de la situación pero no podía entender los motivos por los que llevó a Krillin destruir el control. Dio un suspiro de resignación, no había nada que hacer por el momento y ahora el tema del control es irrelevante. Como sea, ya encontrar la forma de castigar al enano calvo, por el momento solo podía esperar en silencio a que Goku salga de la habitación y salve la Tierra. Mirando el reloj de su muñeca, ya habían pasado como 4 horas desde que llegó al templo. Miró a su bebé y comenzó a distraerlo para que no llore aunque, también era de mucha ayuda para ella despejarse un poco de la preocupación y el estrés. La información que recibió hace poco la golpeó como un vaso de agua fría. Krillin estaba atónito, él vio inútilmente la última parte de aquella chica que cautivó su corazón siendo finalmente arrastrada en el interior de Cell, eso sin duda le causó un malestar del estómago y también un sinfín de emociones negativas a su persona. En este momento solo podía ver cómo Cell comenzaba a regocijarse y elevar su poder mientras una fuerte luz acompañado de fuertes vientos hacía que mantenerse firme en el aire sea difícil. Como si fuese que el tiempo se detuvo para él, recordó cuando confrontó a los androides en busca de respuestas, recordó cuando la rubia le besó la mejilla, recordó su linda sonrisa y también recordó la cara de asombro cuando destruyó el control frente a ella. Sinceramente no sabía por qué hizo lo que hizo, solo siguió su corazón, quería que ella, no sabía muy bien pero ya era tarde, fue su culpa, no pensó bien las cosas en ese momento y ahora pagaba los resultados de su error. Una vez más se preguntó por qué no presioné el botón cuando tuvo la oportunidad de hacerlo. Ella estaba quieta, casi parecía aceptar su destino con la condición de no ser absorbida y morir antes que ser la fuente de energía de ese monstruo sea lo que fuese que vio, tal vez fue un truco de la luz o algo más. No importa, ya era tarde y Cell seguía aumentando su poder a cantidades monstruosas. No pasó mucho cuando sintió que la tierra temblaba y el aire temblaba con ella, pronto se dio cuenta que no era el aire sino él mismo. Él, estaba temblando de miedo. Jaja, una risa agria salió de su boca. Siempre ha sido así, cuando un enemigo muy poderoso aparece, recuerda aquella vez en que Piccolo y Freezer lo mataron. Aquello le dejó un gran trauma cosa que lo había enterrado en lo más profundo de su mente con tal de no recordar esa experiencia pero ahora, esto era diferente. No pasó mucho tiempo cuando Trunks y Vegeta hicieron afro de presencia. La tierra y mar se seguían agitando. El cielo cambia de tonos diferentes con cada expulsión de ki de Cell.
Una barrera púrpura semitransparente apareció creando un radio de 100 metros. Al parecer se había expandido hasta tal punto. La Tierra se sacudía junto con el poder de Cell. La mayoría de la gente a nivel global podían sentir los gemidos de la Tierra ante la presión de poder desconocido. En algunos lugares donde se habían creado refugios debido a que la mayoría de las personas sufrió cuando Cell atacó y absorbió a sus camaradas. Amigos, gente de confianza y familiares comenzaron a entrar en pánico. Recordaron aquel monstruo y luego comenzó la desesperación en sus corazones cuando los más profundos temores los acorraló. No habían muchos refugios y los que estaban al mando de estos pusieron su vida primero antes que el de las demás cuando no permitieron que nadie más se refugiara y usaron amenazas para mantenerlos a raya. Por favor déjenos entrar, es el fin del mundo, el apocalipsis, se ha acentuado esos gritos y uno que otros exclamaron ante tal evento. Los pájaros se alejaron de los árboles en donde reposaban para alejarse de la tierra, creyendo que el aire era más seguro por el momento, y los demás animales terrestres comenzaban a correr en busca de refugio. Ese es Cell. TSK. Su poder se está elevando demasiado, parece que por fin tendré una emocionante pelea. Aquel dueño de esa voz se cruzó de brazos. El crucero de Cell brilló una vez más cuando sus brazos comenzaron a cambiar, sus manos se hicieron más pequeñas y su cola se encogió hasta solo quedar su aguijón a la vista debajo de sus alas, quienes parecían más pequeñas. Sus músculos también sufrieron algunos cambios, se hicieron más pronunciados. Suya. Año general comenzó a encogerse un poco. Su cara también comenzó a cambiar poco a poco. Pronto su rostro era diferente, estaba más formado y el color de sus ojos, que eran azules, comenzaron a cambiar a un tono entre rosado y violeta. Unos momentos después el campo de energía que había sido creado comenzó a retroceder como si se introdujera en el cuerpo de Cell. Un brillo más fuerte que el primero se hizo presente, cosa que obligó a aquellos quienes veían este desarrollo a cubrirse los ojos. La luz que cegó a todos por momentos desapareció y pronto Cell se hizo visible en su máximo esplendor. ¿Ese es, Cell?, preguntó un atónito Krillin cuando vio la nueva apariencia. Ese es el Trunk, solo pudo responder, pero no estaba tan atónito como él. Su aura, su poder. No sabían cuánto había crecido y si serían capaz de ganarle. Con que ese es Cell y su cuerpo perfecto. Solo se hizo más pequeño. Vegeta parecía poco impresionado, pero aún así, sonrió y decidió que ya era hora de hacer su acto de presencia y tener una pelea que no tan decepcionante como la anterior. Cell miró sus manos y el cambio en su cuerpo. Seccionó unos cuantos músculos, cerró las manos con fuerza en puños para probar las aguas. Ignoró la presencia de Vegeta, quien aterrizó unos cuantos metros lejos de él. Comenzó a practicar haciendo algunas catas para medir su alcance. Al parecer su velocidad también ha aumentado. Lanzó un par de puños y patadas en rápidas sucesiones y combinaciones hasta que llegó a un acuerdo consigo mismo. Una sonrisa apareció en su rostro. Por fin. Después de tanto tiempo. Él se sentía muy complacido consigo mismo. Podía sentirlo, podía sentir su nuevo poder, pero ahora, debía ponerlo a prueba. Miró a Vegeta y sonrió levemente. Vegeta lo miró por un momento, contemplando a Cell por un momento. Vaya, veo que por fin has desarrollado tu cuerpo por completo, pero, parece que solo has aumentado tu poder un poco. Ni creas que podrás derrotarme, pero creo que es momento de continuar con nuestra pelea. Luego de haber dicho lo último, sonrió y tensó su cuerpo listo para iniciar el combate. Al ver esto, Cell sonrió burlonamente. Veo que aún tienes mucha confianza hacia tu poder. ¿Crees que puedes derrotarme e incluso dejaste que yo perfeccionase mi cuerpo? Sin duda, tu orgullo va a ser tu perdición. Deja de hablar y mejor comencemos este combate. Después de exclamar lo último, Vegeta se lanzó a su máxima velocidad para dirigir un fuerte puñetazo en el cofre de Cell. Cell, al ver que el ataque venía a pecho, cruzó ambos brazos para bloquear el ataque entrante. Se sorprendió al sentir la fuerza de Vegeta, ya que fue enviado a patinar lejos a unos 20 metros hasta que se detuvo, dejando atrás una línea de destrucción debido al poder de su oponente y su intento de frenar la cinética tras recibir el golpe. Vegeta sonrió con superioridad, ya que parecía que aún tenía cierta ventaja, o eso era lo que quería creer. Por otro lado, Cell reflexionó acerca de la fuerza y resistencia que tenía. Ya estaba comenzando a asimilar su nuevo cuerpo y estaba ansioso por descubrir sus nuevos poderes. Sonrió con descaro para incitar al Saiyajin, cosa que captó, pero no dejó que eso le molestara mucho. Vegeta reanudó su asalto apareciendo frente a Cell y comenzó a lanzar diferentes combos de puñetazos, patadas, pero Cell solo se mantenía a la defensiva.
Increíble, Vegeta está acorralando a Cell. Puede que aún así pueda ganarle de pronto. Krillin sintió una especie de alivio ya que Vegeta parecía ser más fuerte que Cell. El temor se escapó lentamente de su cuerpo y la tensión que tenía antes de atenuó hasta estar algo relajado. Trunks solo se quedó mirando muy serio la batalla. Oyó lo que Krillin había dicho, pero no era importante responder a eso. No cuando sentía que algo andaba mal. Si bien su papá era rápido, muy rápido y también fuerte. Por alguna razón, Cell no estaba atacando. Es como si estuviera, una repentina comprensión cayó en ese momento y Trunks supo que su padre estaba en peligro. Apretó los puños inconsciente sin decir una palabra, intentó idear un plan en su mente para sacarlos de esta situación. Pero, ¿qué se supone que haré ahora? Pensó el peliazul para sus adentros. Al parecer tendré que esperar a que mi padre sea derrotado y decirle a Krillin que lo lleve lejos para así poder pelear con todo su poder. Miró a Krillin por un momento que parecía estar animando en silencio a su padre. Negó mentalmente en su mente ante su ingenuidad. Pronto una explosión enorme de ki hizo que volviera su cabeza a la pelea solo para ver a su padre lanzar una fuerte técnica que golpeó a un Cell quien estaba preparándose para recibir el ataque de lleno. Auge. Una gran explosión sacudió el terreno y la técnica creó una luz residual que cegó a todos por unos segundos hasta que solo quedara una cortina de humo y un Vegeta jadeante con las manos extendidas. Vegeta sonrió en victoria y luego soltó una pequeña carcajada, sabía podía ganar esta pelea aunque por unos momentos ya se estaba poniendo ansioso al creer que ambos estaban igualados. La cortina de humo desapareció y pronto se vio a un Cell atónito. Parte de su torso, cara y brazo eran inexistentes debido a la poderosa técnica de Vegeta. Tú pudiste lastimarme, C. ¿Cómo? Jadeo, jadeo, jadeo. Una risa apagada salió de la boca de Vegeta ante tal vista deprimente de su actual oponente. La cara de Cell era de completo shock y horror. Nunca esperó que al estar en su estado perfecto, alguien fuera capaz de hacerle un gran daño. No se suponía que fuera dañado, él era Cell. Es el bioandroide más poderoso jamás creado por la computadora del Dr. Maki. Y aquí, un mero y orgulloso Saiyajin le acababa de hacer esto. Increíble. Pudo derrotar a Cell. De pronto una sonrisa de alivio comenzó a aparecer en Krillin y miró a Trunks. Pero al ver que este seguía serio su sonrisa desapareció. Miró a Cell por unos momentos hasta que recordó algo. Trunks también parecía pensar lo mismo que Krillin en esos momentos. Cell tiene las células de Piccolo y puede regenerarse. Pronto Cell calmó sus rasgos, dolía pero ya era suficiente juego de prueba, ahora iba a usar su verdadero poder y su alcance. Bueno, pensar que fuiste capaz de causarme daño, Cell añadió con una cara seria. Veo que no has sido gran cosa. Descuida, pronto acabaré con tu sufrimiento. Vegeta contestó. Tuviste la mala suerte de enfrentar a la élite de los Saiyajin, nunca tuviste oportunidad aunque, debo admitir que diste una buena pelea pero al final, sigo siendo superior, después de acabar contigo seguirá el tonto de Kakaroto. Luego sonrió seguro de su poder ya que pronto Cell sonrió. Y podrás. Veo que entiendes nada. En ese momento Cell comenzó a concentrar su ki, y pronto un torso con un brazo y parte de la cara de Cell salieron de golpe dejando una especie de baba verde que pronto sacudió con su ki. Miró su mano mientras la abría y la cerraba para comprobar la nueva extremidad regenerada. Gastó un poco de energía pero no era gran cosa. Ya había comprobado lo que quería y ahora sí, iba a pelear en serio. Ahora te mostraré por qué soy el más poderoso del universo. Al ver que Cell se ponía en una posición de pelea después de regenerarse, Vegeta frunció el ceño con molestia, había olvidado que tenía la molesta habilidad de Piccolo. TSK, solo balbuceas estupideces. Se puso en una posición de pelea para seguir su enfrentamiento con Cell. Pronto Cell desapareció de la vista a una velocidad mayor a lo que Vegeta espera. Rápido esquivó un puñetazo que apenas lo extrañó, sin embargo lo sorprendió ya que tuvo dificultades para evadir el ataque. Cell solo sonrió y continuó atacando. Esta vez, Vegeta estaba a la defensiva. Le costaba mucho mantener el ritmo debido a que sus ataques son más rápidos y más poderosos a la hora de bloquear. Pronto la defensa del príncipe de los Saiyajins fue rota y recibió un fuerte golpe en la boca del estómago que sacó todo su aire. El puño de Cell casi lo atravesó y por un momento parecía que la columna vertebral de Vegeta se había doblado tras el hundimiento de su puño. Cell sonrió con superioridad y Vegeta estaba sobresaltado. Había recibido mucho daño en ese golpe aún así, trató de reagruparse lo más rápido que pudo pero Cell no estaba a la vista.
Aquí estoy, logro escuchar una voz atrás de él pero no pudo reaccionar a tiempo cuando una patada, cortesía de Cell, se conectó en su espalda con una fuerza aterradora, fue enviado a estrellarse contra el suelo dejando un pequeño cráter debido a la velocidad y la potencia en que fue realizada aquella acción. Vaya, creo que me he vuelto muy fuerte. Se dijo Cell para sí mismo sin nadie en específico. Estaba contemplando su fuerza. Pronto Vegeta salió de los escombros, se sacudió un poco el polvo. Los otros dos que veían la pelea a cierta distancia estaban con expresiones complicadas en sus rostros. Por un lado, Trunks estaba muy preocupado, Cell se había vuelto demasiado poderoso para que su padre lo maneje y conociéndolo, no se dará por vencido. Por otro lado, Krillin estaba horrorizado, Vegeta quien tenía un poder inmenso no era capaz de hacerle daño a Cell y ahora parecía que estaba herido. Krillin. La voz del ojiazul lo sacó del trance y Krillin se volvió para mirarlo. Trunks al saber que tenía su atención habló sin mirarlo. Krillin, cuando mi papá pierda, quiero que te los lleves lejos y cuando esté en un lugar seguro, dale una semilla del ermitaño. Krillin al escuchar esto se quedó en silencio por un rato. No entendió al principio debido a la preocupación, pero al ver la cara seria del joven Saiyajin sintió un poco de temor y lentamente asintió. ¿Y tú qué piensas hacer, Trunks? El silencio que siguió fue la única respuesta que pudo obtener. Al darse cuenta que Trunks no iba a hablar, se concentró en la batalla que tenía enfrente. Una Vegeta estaba frustrado y sus ataques eran prueba de ello, en su desesperación comenzó a dar golpes que eran capaces de ser predecibles para Cell. Su concentración vacilaba y su energía se estaba agotando. Pronto Cell terminó de jugar con él, desapareció de la vista abatida de Vegeta y dio una fuerte patada cerca del cuello de su cuello. El golpe fue tan brutal que los ojos de Vegeta estaban casi vacíos y con una expresión de horror. Su cuerpo cayó como una bala hasta el suelo causando grandes daños y el polvo se hizo presente como una neblina obstaculizando la vista de todos. La transformación de Vegeta había desaparecido, su cabello que antes brillaba como el sol se apagó en un profundo negro. Sus ojos desenfocados y su cuerpo, más bien sus dedos apenas se movía porque todo su cuerpo estaba magullado. Los gemidos leves de dolor solo confirmaban más el dolor de su orgullo, siendo aplastado por un ser inferior creado por humanos débiles a veces de porciones pequeñas de sus propias células. Qué humillante, pensó. Jamás imaginó sufrir tal cosa hasta que Kakaroto apareció. Luego Freezer y ahora este sujeto. Cuando pensó que por fin había superado a Kakaroto. Pronto quedó en la inconsciencia. Cell se sintió un poco decepcionado, pero Vegeta había sido una espina y tendría que matarlo, ya estaba indefenso por lo que aliviar su dolor era lo menos que pida hacer por dejar que pueda perfeccionar su cuerpo. Así que descendió lentamente hasta tocar el suelo y comenzó a caminar para estar cerca de Vegeta. Krillin estaba horrorizado, no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. No podía, pero, ahí estaba. La vista ante tal muestra de cuán inferior era ante estos personajes y Vegeta. Él había sido derrotado y ahora Cell estaba a punto de matarlo. ¿Por qué? ¿Cuándo las cosas se volvieron tan complicadas? Miró a Trunks por un momento y se dio cuenta que no debió hacerlo, la razón. Él estaba dejando que su ki se filtre y lo estaba sintiendo. Era abrumador, lo curioso es que no se había dado cuenta que se había transformado en Super Saiyajin. La vista era aterradora y su poder seguía aumentando. Sus pupilas habían desaparecido y pronto sintió el miedo invadir su cuerpo. ¿Habrá perdido la razón? Pensó. Cell se detuvo por un momento al sentir un poder similar al de Vegeta y seguía aumentando. Miró en la dirección en el que sentía el ki para ver el dueño. Se sorprendió un poco al saber que se trataba de Trunks. Lo miró fijamente, internamente estaba curioso, parecía que iba a pelear pero, sabía que Trunks no era rival para él aunque tal vez juegue un rato con el niño. Ya lo mató una vez, ¿por qué no volver a matarlo? Krillin. La voz de Trunks sacó al joven ex monje de su aturdimiento cuando Trunks lo miró. Al principio sintió un gran peso en su pecho hasta que pronto vio como sus ojos volvían a su tono verde a causa de la transformación SS y suspiró con alivio al saber que no había perdido la razón. ¿Qué sucede, Trunks? Llévate a mi padre lejos y dale una semilla del ermitaño ahora. ¿Y tú qué vas a hacer? Él no piensa enfrentarse a Cell solo o sí. Pensó con algo de preocupación. Por un momento, Trunks apretó los puños pero contigo su ira y contestó a la pregunta de Krillin para que perdiese el tiempo. Yo. De enfrentarse a Cell. Mi papá no lo sabe pero, en la habitación del tiempo descubrí una transformación que supera incluso el poder de mi padre. Estoy seguro de que si uso ese poder, podré eliminar a Cell de una vez por todas.
Krillin se quedó asombrado por lo que dijo, pero aún tenía un poco de duda, aunque, ¿quién era él para cuestionar? Trunks siguió hablando, ya sabes cómo es de orgulloso mi padre, si descubre que oculte un poder que le supera, por eso te pido que te lo lleves lo más lejos posible y cuando hagas eso, dale una semilla para que se recupere. Con eso dicho, volvió toda su concentración en Cell. Mientras Krillin se acercó lenta pero cuidadosamente al cuerpo inmóvil de Vegeta. Pasó de largo mirando de reojo a Cell por si acaso, pero este poco le hacía caso, parecía más interesado en Trunks. Krillin pronto recogió con cuidado el cuerpo de Vegeta y comenzó a alejarse del lugar, pero pronto a lo lejos, algo llamó su atención, o más bien, un sentimiento surgió dentro de él, algo que le hizo sentir un profundo peso en el estómago. A lo lejos estaba el cuerpo inmóvil de cierto androide. ¿Qué se supone que debe hacer ahora?